Venezuela, un viaje a través de la historia, las costumbres y la cultura. Bienvenidos a un fascinante viaje por la tierra de la arepa, el joropo y el Salto Ángel. En este vídeo de 15 minutos, exploraremos la rica historia, los ancestrales orígenes, las vibrantes costumbres, las coloridas tradiciones y la diversa cultura de Venezuela. Historia y orígenes de Venezuela. Venezuela, tierra de contrastes y belleza natural, tiene una historia rica y compleja que se remonta a tiempos precolombinos con la presencia de las civilizaciones indígenas como los caribes, los arawak y los pemones. La llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI marcó el inicio de la colonización y el mestizaje que ha dado forma a la identidad cultural del país. Costumbres y tradiciones venezolanas. Las costumbres y tradiciones venezolanas son un reflejo de la diversidad étnica y cultural que caracteriza al país. Desde las celebraciones del Carnaval de El Callao y la Semana Santa en Mérida, hasta las festividades de la Virgen de la Chinita en Maracaibo y el Día de la Independencia el 5 de julio, Venezuela se enorgullece de sus festividades llenas de alegría, música y color. Cultura y gastronomía venezolana. La cultura venezolana es una fusión de influencias indígenas, europeas, africanas y caribeñas que se refleja en sus manifestaciones artísticas, música, danzas y festividades populares. La gastronomía venezolana es un deleite para los sentidos, con platos emblemáticos como la arepa, la hallaca, el pabellón criollo y el cachapa que conquistan paladares y conectan con las raíces culinarias del país. Arte, música y bailes típicos. El arte venezolano es vibrante y diverso, con artistas como Armando Reverón, Carlos Cruz Diez y Jesús Soto que han dejado un legado artístico invaluable. La música venezolana es un espectáculo para el alma, con géneros como el joropo, el gaita, el tambor y la salsa que invitan a bailar y celebrar la alegría de vivir. Paisajes naturales y maravillas venezolanas. Venezuela es un paraíso natural con paisajes impresionantes que van desde las playas de arena blanca en Morrocoy, hasta las selvas tropicales del Amazonas y los llanos de los llanos. El Salto Ángel, la montaña Roraima y los médanos de Coro son solo algunas de las maravillas naturales que hacen de Venezuela un destino único y cautivador. Conclusión. En este viaje por la historia, las costumbres y la cultura de Venezuela, hemos descubierto la diversidad, la pasión y la belleza de esta tierra llena de encanto y tradición. Gracias por acompañarnos en este recorrido y esperamos que hayan disfrutado de este viaje por la tierra del sol amado. Venezuela te espera con los brazos abiertos para que sigas explorando su historia, sus costumbres y su cultura extraordinaria. ¡Hasta pronto! Venezuela, tesoro cultural de América Latina, un viaje en profundidad. En este viaje excepcional a través de la historia, las tradiciones y la cultura de Venezuela, nos sumergiremos aún más en los tesoros que hacen de este país una joya única en América Latina. En los próximos 15 minutos, exploraremos aspectos clave que definen la identidad venezolana y la riqueza de sus expresiones culturales. Arquitectura e historia colonial. La arquitectura colonial de Venezuela es un tesoro histórico que cuenta la historia de la colonización española y la influencia de otras culturas en el país. Lugares emblemáticos como el casco histórico de Caracas, el centro histórico de Coro y la ciudad universitaria de Caracas, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reflejan la belleza arquitectónica y cultural de Venezuela a lo largo de los siglos. Artesanía y textiles tradicionales. La artesanía venezolana es un reflejo de la creatividad, las técnicas ancestrales y las historias locales que se transmiten de generación en generación. Tejidos de fibras naturales, tallados en madera, cerámica y cestería son algunas de las manifestaciones artísticas que destacan la destreza y la tradición artesanal de comunidades indígenas y afrodescendientes en todo el país. Pueblos y festivales folclóricos. Los pueblos y festivales folclóricos de Venezuela celebran la diversidad cultural y la herencia multicultural del país. Eventos como la Fiesta de la Chinita en Maracaibo, la Feria de la Chinita en Zulia, el Festival del Joropo en Guárico y el Festival de San Juan Bautista en Carúpano son ocasiones especiales para disfrutar de la música, el baile y la gastronomía típica de Venezuela. Patrimonio musical y danzas tradicionales. La música y las danzas tradicionales de Venezuela son una expresión vibrante de la identidad nacional y la diversidad cultural del país. Géneros como el joropo, el gaita, el tamunangue y la parranda son ritmos contagiantes que invitan a celebrar la alegría, la pasión y el folclore venezolano en cada compás y cada paso de baile. Cine y literatura venezolana. El cine y la literatura venezolana son fuentes de inspiración que reflejan las realidades, los sueños y las luchas de la sociedad venezolana a lo largo del tiempo.
obras de cineastas como Román Chalbaud, Lorenzo Vigas y Mariana Rondón, así como escritores como Rómulo Gallegos, Teresa de la Parra y Arturo Uslar Pietri, han contribuido a enriquecer el panorama cultural y artístico de Venezuela. Conclusión: Venezuela, destino cultural por descubrir. Venezuela, tierra de diversidad, creatividad y pasión, es un destino cultural por descubrir que cautiva con sus paisajes, su gente y su riqueza cultural. En cada manifestación artística, en cada celebración y en cada tradición, Venezuela nos invita a sumergirnos en un universo de colores, sabores y emociones que nos enriquecen y nos inspiran. Gracias por unirte a este viaje único a través de la historia, las costumbres y la cultura de Venezuela. Esperamos que hayas disfrutado de esta exploración y que te animes a seguir descubriendo la magia y la belleza de este fascinante país latinoamericano. Venezuela, explorando la diversidad cultural y natural en profundidad. En esta continuación de nuestro viaje por la historia, las costumbres y la cultura de Venezuela, nos adentraremos aún más en la riqueza de su diversidad cultural, sus impresionantes paisajes naturales y sus manifestaciones artísticas únicas que hacen de este país un destino incomparable en América Latina. Gastronomía venezolana, sabores que enamoran. La gastronomía venezolana es una delicia para los sentidos, con platos icónicos que reflejan la mezcla de influencias indígenas, europeas, africanas y caribeñas. Desde la arepa rellena, las empanadas, el asado negro, hasta el pabellón criollo y el cachito, cada bocado revela una historia de tradición, pasión y sabor que conquista paladares y corazones. Reservas naturales y parques nacionales, tesoros de biodiversidad. Venezuela es un paraíso natural con una biodiversidad excepcional que se manifiesta en sus reservas naturales y parques nacionales. Lugares como el Parque Nacional Canaima, el Delta del Orinoco, el archipiélago Los Roques y el Parque Nacional Henry Pittier ofrecen paisajes impresionantes, vida silvestre única y oportunidades para explorar la naturaleza en su estado más puro. Arte popular y artesanía única, expresiones de creatividad y tradición. El arte popular y la artesanía venezolana son expresiones de creatividad y tradición que reflejan la identidad cultural del país. Desde los coloridos muñecos de barro de San Agustín, las mascaradas de Guanare, hasta las tallas en madera de San Rafael de Mucuchíes, cada pieza artesanal cuenta una historia única y auténtica que conecta con las raíces y el folclore venezolano. Deportes y recreación, pasión por el deporte y la aventura. El deporte es una pasión nacional en Venezuela, con disciplinas como el béisbol, el fútbol y el boxeo que despiertan emociones y rivalidades en todo el país. Además, la geografía diversa de Venezuela ofrece oportunidades para la aventura y el turismo activo, con actividades como el trekking en los Andes, el kitesurf en Margarita y la pesca en el Orinoco que atraen a amantes de la naturaleza y la adrenalina. Impacto de la diáspora venezolana, influencia y legado en el mundo. La diáspora venezolana ha extendido su influencia y legado cultural en diversas partes del mundo, llevando consigo sus tradiciones, costumbres y talentos. Desde la música de artistas como Simón Díaz y Ilan Chester, hasta la cocina de chefs venezolanos en restaurantes internacionales, la huella de Venezuela se hace sentir a través de sus ciudadanos que han llevado consigo el espíritu y la pasión de su tierra natal. Conclusión: Venezuela, tesoro cultural por descubrir. En este viaje en profundidad por la diversidad cultural y natural de Venezuela, hemos explorado los tesoros que hacen de este país un destino único y cautivador en el corazón de América Latina. Cada historia, cada tradición y cada paisaje nos invitan a sumergirnos en la magia y la belleza de una nación llena de colores, sabores y emociones que nos enriquecen y nos inspiran. Venezuela, un universo cultural en constante evolución. En esta última etapa de nuestro emocionante viaje por la historia, las tradiciones y la cultura de Venezuela, profundizaremos en aspectos adicionales que destacan la diversidad, la creatividad y la vitalidad de este país latinoamericano único en su esencia. Literatura y poesía venezolana, voces que resuenan. La literatura y la poesía venezolana son manifestaciones artísticas que han dado voz a las experiencias, los sueños y las luchas del pueblo venezolano a lo largo de los siglos. Autores como Andrés Bello, Teresa de la Parra, Arturo Uslar Pietri, y poetas como Aquiles Nazoa, Rafael Cadenas y Eugenio Montejo, han dejado un legado literario invaluable que resuena en las letras y el corazón de Venezuela. Folclore y leyendas, historias que perduran en el tiempo. El folclore y las leyendas venezolanas son parte del acervo cultural que enriquece la identidad del país. Desde el mito del Silbón en los llanos, la leyenda del chupacabras en los Andes, hasta la historia del bautizo del diablo en la región de los llanos, estas narraciones transmiten la sabiduría popular, la imaginación y la tradición oral que perduran en la memoria colectiva.
Educación y patrimonio intangible, transmitiendo el conocimiento. La educación en Venezuela desempeña un papel fundamental en la preservación y difusión del patrimonio intangible del país, a través de programas educativos, festivales culturales y proyectos de investigación que promueven el conocimiento y el aprecio por la diversidad cultural venezolana. Instituciones como la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad de los Andes son pilares de la educación superior que contribuyen al desarrollo cultural y académico de la nación. Innovación y arte contemporáneo, vanguardismo y creatividad. El arte contemporáneo en Venezuela es un reflejo de la innovación, la experimentación y la libertad creativa que desafía los límites y las convenciones establecidas. Artistas como Carlos Cruz Diez, Alejandro Otero, Yusef Meri y Jego son exponentes del vanguardismo y la originalidad que caracterizan al arte venezolano en la escena internacional, dejando una huella indeleble en la historia del arte moderno. Turismo sostenible y comunitario, conexión con la naturaleza y las comunidades. El turismo sostenible y comunitario en Venezuela promueve la conservación del medio ambiente, la protección de la diversidad biológica y el fortalecimiento de las comunidades locales a través de experiencias turísticas auténticas y responsables. Proyectos como el ecoturismo en Canaima, el turismo comunitario en los Andes y las reservas naturales privadas en el Amazonas, ofrecen oportunidades para disfrutar de la naturaleza, la cultura y la hospitalidad venezolana de manera sostenible y enriquecedora. Desafíos y esperanzas, el futuro cultural de Venezuela. A pesar de los desafíos actuales, el futuro cultural de Venezuela se vislumbra lleno de esperanza, creatividad y resiliencia. Con una rica historia detrás y un potencial cultural por delante, Venezuela continúa siendo un espacio de encuentro, creación y transformación que invita a explorar, aprender y soñar juntos en la construcción de un futuro cultural vibrante y en constante evolución. Conclusión, un homenaje a la diversidad y el espíritu venezolano. En este viaje inolvidable por la diversidad cultural y natural de Venezuela, hemos explorado la esencia, la pasión y la magia que hacen de este país un universo cultural en constante evolución y descubrimiento. Cada encuentro, cada mirada y cada experiencia nos conecta con la fuerza y la belleza de un pueblo lleno de colores, sonidos y emociones que nos enseñan que la diversidad es el mayor tesoro que poseemos. Explorando la identidad cultural y la resiliencia de Venezuela, una mirada profunda. En esta etapa final de nuestro viaje por los tesoros culturales de Venezuela, nos sumergiremos aún más en la identidad única, la resiliencia y la creatividad que caracterizan al pueblo venezolano y su legado cultural en constante evolución. Patrimonio cultural inmaterial, conservando las raíces. El patrimonio cultural inmaterial de Venezuela es un tesoro que refleja la diversidad, la memoria colectiva y las prácticas tradicionales que se transmiten de generación en generación. Manifestaciones como la música llanera, la danza de los diablos de Yare, las medicinas tradicionales y los saberes ancestrales de las comunidades indígenas, son expresiones vivas de la identidad cultural venezolana que requieren de protección y valoración. Expresiones artísticas emergentes, innovación y vanguardia. Las expresiones artísticas emergentes en Venezuela son un reflejo de la creatividad, el activismo y la experimentación que marcan la escena cultural contemporánea del país. Movimientos artísticos como el graffiti urbano, el arte efímero y las instalaciones interactivas, están desafiando las fronteras establecidas y generando diálogos críticos sobre la realidad social, política y cultural de Venezuela en el siglo XXI. Diversidad lingüística y cultural, un mosaico de idiomas y costumbres. La diversidad lingüística y cultural de Venezuela es un mosaico de idiomas, dialectos y tradiciones que enriquecen el tejido social y la identidad nacional. Además del español, lenguas indígenas como el bayunaiki, el pemón y el barao, así como la influencia africana en el lenguaje y la música, contribuyen a la pluralidad cultural que define a Venezuela como un crisol de culturas y patrimonios. Evolución de la gastronomía, fusiones, sabores y creaciones. La gastronomía venezolana está en constante evolución, con chefs, emprendedores y cocineros que exploran nuevas combinaciones, ingredientes y técnicas culinarias para redefinir y enriquecer la oferta gastronómica del país. Movimientos como la cocina de autor, la gastronomía fusión y la cocina sostenible están impulsando una nueva era de innovación y creatividad en la mesa venezolana, rescatando recetas tradicionales y adaptándolas a las tendencias gastronómicas contemporáneas. Legado cultural en la diáspora, memoria y herencia. La diáspora venezolana lleva consigo un legado cultural inigualable que se manifiesta en sus expresiones artísticas, gastronómicas y sociales en diversos rincones del mundo.
Desde las peñas culturales en Miami, las ferias gastronómicas en Madrid, hasta los festivales de música en Nueva York, la huella cultural de Venezuela perdura y se renueva en cada rincón donde sus ciudadanos llevan consigo la memoria y la herencia de su tierra natal. Renacimiento cultural y optimismo, sembrando esperanza. A pesar de los desafíos y las adversidades, el renacimiento cultural en Venezuela está marcado por el optimismo, la resistencia y la esperanza de un futuro mejor. Desde iniciativas comunitarias en barrios urbanos, hasta proyectos colaborativos en zonas rurales, la creatividad y la solidaridad de la sociedad venezolana son semillas de cambio y transformación que están floreciendo en un nuevo capítulo de la historia cultural del país. Conclusión: celebrando la diversidad y la creatividad de Venezuela. En esta inmersión profunda en la identidad cultural y la resiliencia de Venezuela, hemos explorado las múltiples facetas, los retos y las oportunidades que definen a este país como un universo cultural en constante renovación. Cada historia, cada canción y cada plato nos invita a celebrar la diversidad, la creatividad y la fuerza de un pueblo que, a pesar de todo, sigue escribiendo su propia historia de esperanza y transformación. Colombia, explorando la riqueza cultural, leyendas y filosofía de vida. En este recorrido por los aspectos más relevantes de la rica cultura colombiana, nos sumergiremos en las costumbres arraigadas, las leyendas misteriosas y la filosofía de vida que caracterizan al pueblo colombiano, creando un universo vibrante y diverso que refleja la identidad única de este país latinoamericano. Costumbres y tradiciones colombianas. Las costumbres colombianas son una mezcla de influencias indígenas, africanas y españolas que se manifiestan en cada región del país de manera distintiva. Desde la celebración del Día de los Velitas en honor a la Virgen María, hasta el Carnaval de Barranquilla con su deslumbrante despliegue de color y música, las festividades y tradiciones colombianas reflejan la alegría, la diversidad y la identidad cultural del país. Leyendas y mitos colombianos. Colombia está impregnada de leyendas y mitos que han pasado de generación en generación, enriqueciendo el acervo cultural del país. Historias como la del Dorado, el Moán, la Llorona y el Sombrerón, transportan a las personas a mundos mágicos y fantásticos que tejen la historia y la imaginación de los colombianos, revelando la conexión con la naturaleza, lo sobrenatural y lo ancestral. Filosofía de vida y resiliencia colombiana. La filosofía de vida colombiana se caracteriza por la resiliencia, la solidaridad y la alegría de vivir a pesar de los desafíos y las adversidades. El concepto del sabor o alegría de vivir se refleja en la música, la danza y la gastronomía colombiana, transmitiendo la pasión y la energía vital que define la actitud positiva y optimista del pueblo colombiano frente a la vida y sus circunstancias. Cocina y gastronomía colombiana, sazón y tradición. La cocina colombiana es un festín de sabores, colores y aromas que reflejan la diversidad geográfica y cultural del país. Platos emblemáticos como la bandeja paisa, el ajiaco, el sancocho y la arepa de huevo son platos llenos de historia, tradición y sazón que representan la riqueza culinaria de Colombia, conquistando paladares y corazones en cada bocado. Arte y música colombiana, expresión de identidad. El arte y la música colombiana son expresiones de identidad y creatividad que reflejan la diversidad cultural del país. Géneros musicales como la cumbia, el vallenato, la salsa y el bullerengue, así como artistas plásticos como Fernando Botero y Alejandro Obregón, son embajadores del talento y la pasión artística colombiana que trascienden fronteras y conectan con audiencias de todo el mundo. Naturaleza y espiritualidad, conexión con lo sagrado y lo natural. Colombia es un tesoro de biodiversidad y espiritualidad que se manifiesta en sus paisajes exuberantes, sus reservas naturales y sus tradiciones ancestrales. Lugares como la Sierra Nevada de Santa Marta, el Parque Nacional Natural Tayrona y la Laguna de Guatavita, son espacios sagrados que invitan a conectar con la naturaleza, la historia y la espiritualidad que caracterizan la cosmovisión colombiana. Conclusión: Colombia, pueblo de tradición y pasión. En esta exploración de la cultura colombiana, hemos descubierto la riqueza, la diversidad y la pasión que define a este país como un mosaico de tradiciones, leyendas y filosofía de vida que invita a celebrar la identidad, la historia y la herencia cultural de Colombia. Cada faceta, cada expresión y cada costumbre nos sumerge en un universo único y fascinante que nos invita a descubrir y valorar la riqueza cultural de este país extraordinario. Colombia, explorando los tesoros culturales en profundidad y la sabiduría ancestral. En esta exploración aún más detallada de los tesoros culturales de Colombia, nos sumergiremos en aspectos específicos que revelan la diversidad, la historia y la esencia misma de este país fascinante, destacando sus tradiciones arraigadas, leyendas ancestrales y la filosofía de vida que guía a su pueblo a través de las generaciones. Arquitectura colonial y monumentos históricos.
La arquitectura colonial en Colombia es un testimonio vivo de la historia y la influencia de diferentes épocas y culturas en su territorio. Monumentos como la Catedral de Sal en Zipaquirá, la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta, y las coloridas casas coloniales de Cartagena, son ejemplos de la riqueza arquitectónica que narra la historia del país y su evolución a lo largo de los siglos. Música tradicional y ritmos autóctonos. La música tradicional colombiana es un crisol de ritmos autóctonos, africanos y europeos que se fusionan para crear un sonido único y vibrante que identifica a cada región del país. Géneros como el bullerengue, la currulao, el pasillo y el bambuco, son expresiones musicales que celebran la diversidad cultural y la identidad de Colombia a través de sus melodías, letras y bailes llenos de pasión y energía. Cine y literatura contemporáneos. El cine y la literatura contemporánea en Colombia son vehículos de expresión artística y cultural que reflejan las realidades, los sueños y las luchas de su pueblo en el contexto actual. Obras cinematográficas como El abrazo de la serpiente y Pájaros de verano, junto a novelas de autores como Juan Gabriel Vázquez y Piedad Bonnet, exploran temas profundos, cuestionan la sociedad y proyectan la diversidad y la complejidad de la realidad colombiana al mundo. Rituales y ceremonias tradicionales. Los rituales y ceremonias tradicionales en Colombia son manifestaciones sagradas y ancestrales que honran la conexión con la tierra, los espíritus y los antepasados. Celebraciones como la fiesta de San Juan en el Amazonas, la ceremonia de la chicha en la Sierra Nevada de Santa Marta, y el carnaval de negros y blancos en Pasto, son ejemplos de rituales que fortalecen la identidad cultural, la comunión con la naturaleza y la espiritualidad del pueblo colombiano. Gastronomía regional y sabores auténticos. La gastronomía en Colombia es un festín de sabores, texturas y colores que refleja la diversidad geográfica y cultural del país. Platos como el sancocho, el ajiaco, el tamal y el chicharrón, son ejemplos de la riqueza culinaria que caracteriza a cada región de Colombia, rescatando recetas tradicionales, ingredientes autóctonos y técnicas de preparación que narran la historia y la identidad de sus habitantes. Artesanía y tradiciones textiles. La artesanía en Colombia es un arte milenario que se transmite de generación en generación, reflejando la creatividad, la destreza y la identidad de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Tejidos como las molas de los Cuna en San Blas, las hamacas en San Jacinto, las huacas en Tierra Adentro y la filigrana en Mompox, son ejemplos de la maestría artesanal y la herencia cultural que perduran en cada pieza única y auténtica. Ecoturismo y conservación ambiental. El ecoturismo en Colombia es una oportunidad única para explorar la biodiversidad, los paisajes exuberantes y las reservas naturales que albergan una riqueza inigualable de flora y fauna. Destinos como el Parque Nacional Natural Tayrona, el Valle del Cocora en Salento, y el Parque Nacional Natural Los Nevados, ofrecen experiencias únicas de conexión con la naturaleza, la aventura y la conservación del patrimonio ambiental del país. Conclusión: Colombia, joya cultural y tesoro por descubrir. En este viaje profundo por los tesoros culturales de Colombia, hemos explorado la diversidad, la historia y la esencia misma de este país lleno de magia, tradición y creatividad. Cada faceta, cada expresión y cada costumbre nos invita a seguir descubriendo, valorando y celebrando la riqueza cultural que define a Colombia como una joya por descubrir, proteger y compartir con el mundo. Colombia, explorando los tesoros culturales en profundidad y la sabiduría ancestral. En esta exploración aún más detallada de los tesoros culturales de Colombia, nos sumergiremos en aspectos específicos que revelan la diversidad, la historia y la esencia misma de este país fascinante, destacando sus tradiciones arraigadas, leyendas ancestrales y la filosofía de vida que guía a su pueblo a través de las generaciones. Arquitectura colonial y monumentos históricos. La arquitectura colonial en Colombia es un testimonio vivo de la historia y la influencia de diferentes épocas y culturas en su territorio. Monumentos como la Catedral de Sal en Zipaquirá, la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta, y las coloridas casas coloniales de Cartagena, son ejemplos de la riqueza arquitectónica que narra la historia del país y su evolución a lo largo de los siglos. Música tradicional y ritmos autóctonos. La música tradicional colombiana es un crisol de ritmos autóctonos, africanos y europeos que se fusionan para crear un sonido único y vibrante que identifica a cada región del país. Géneros como el bullerengue, la currulao, el pasillo y el bambuco, son expresiones musicales que celebran la diversidad cultural y la identidad de Colombia a través de sus melodías, letras y bailes llenos de pasión y energía. Cine y literatura contemporáneos. El cine y la literatura contemporánea en Colombia son vehículos de expresión artística y cultural que reflejan las realidades, los sueños y las luchas de su pueblo en el contexto actual.
Obras cinematográficas como El abrazo de la serpiente y Pájaros de verano, junto a novelas de autores como Juan Gabriel Vázquez y Piedad Bonet, exploran temas profundos, cuestionan la sociedad y proyectan la diversidad y la complejidad de la realidad colombiana al mundo. Rituales y ceremonias tradicionales. Los rituales y ceremonias tradicionales en Colombia son manifestaciones sagradas y ancestrales que honran la conexión con la tierra, los espíritus y los antepasados. Celebraciones como la fiesta de San Juan en el Amazonas, la ceremonia de la Chicha en la Sierra Nevada de Santa Marta, y el Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, son ejemplos de rituales que fortalecen la identidad cultural, la comunión con la naturaleza y la espiritualidad del pueblo colombiano. Gastronomía regional y sabores auténticos. La gastronomía en Colombia es un festín de sabores, texturas y colores que refleja la diversidad geográfica y cultural del país. Platos como el sancocho, el ajiaco, el tamal y el chicharrón, son ejemplos de la riqueza culinaria que caracteriza a cada región de Colombia, rescatando recetas tradicionales, ingredientes autóctonos y técnicas de preparación que narran la historia y la identidad de sus habitantes. Artesanía y tradiciones textiles. La artesanía en Colombia es un arte milenario que se transmite de generación en generación, reflejando la creatividad, la destreza y la identidad de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Tejidos como las molas de los Cuna en San Blas, las hamacas en San Jacinto, las huacas en Tierra Adentro y la filigrana en Mompox, son ejemplos de la maestría artesanal y la herencia cultural que perduran en cada pieza única y auténtica. Ecoturismo y conservación ambiental. El ecoturismo en Colombia es una oportunidad única para explorar la biodiversidad, los paisajes exuberantes y las reservas naturales que albergan una riqueza inigualable de flora y fauna. Destinos como el Parque Nacional Natural Tayrona, el Valle del Cocora en Salento, y el Parque Nacional Natural Los Nevados, ofrecen experiencias únicas de conexión con la naturaleza, la aventura y la conservación del patrimonio ambiental del país. Conclusión: Colombia, joya cultural y tesoro por descubrir. En este viaje profundo por los tesoros culturales de Colombia, hemos explorado la diversidad, la historia y la esencia misma de este país lleno de magia, tradición y creatividad. Cada faceta, cada expresión y cada costumbre nos invita a seguir descubriendo, valorando y celebrando la riqueza cultural que define a Colombia como una joya por descubrir, proteger y compartir con el mundo.